Es una gozada ver así el salón. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Os digo vuestra presencia porque me tenéis enfrente. Gracias ya se he dado antes al ponente, Vicente. Ahora os lo voy a presentar. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Pero muchas gracias sobre todo porque venís al reclamo de Cáritas, porque estáis dando por Cáritas vuestro tiempo, vuestro interés, vuestro cariño, vuestro amor, porque gracias a vuestra acción, tanto la acción de los voluntarios como de los técnicos, pues la labor de Cáritas es una realidad. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a escuchar de la voz de don Vicente Martín Muñoz, que ahora os voy a presentar, pues lo que nos decía el cartel. ¿Qué Cáritas tenemos para el siglo XXI? ¿Cuáles son nuestros retos? Así que, bienvenidos, muchísimas gracias y os voy a presentar a don Vicente. Don Vicente es sacerdote. Nace en la provincia de Badajoz en el año 1969. Fue ordenado en un pueblo que se llama La Nava de Santiago. Fue ordenado en el año 1995. Incardinado en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Es experto en doctrina social de la Iglesia por el Instituto León XIII. Licenciado en Teología Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Ha sido párroco de varias parroquias en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. La última parroquia fue Nuestra Señora de la Asunción, en los barrios de Ulugú y Colorines de Badajoz, zona de marginación y exclusión. También prestó otros servicios diocesanos, como por ejemplo, delegado de Cáritas diocesana, delegado de vida consagrada, miembro del Consejo del Presbiterio y arcipreste. Fue profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Pastoral Social en el Centro Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe. Actualmente es el delegado episcopal de Cáritas Española desde octubre de 2018. Es director del Secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española desde junio de 2020 y es profesor colaborador en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Vive y colabora en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias de Madrid y es extraordinariamente cercano y bueno, lo vais a ver. Tiene la palabra, don Vicente. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, podéis imaginar que una cosa es el personaje y otra la persona, ¿verdad? La persona es mucho más sencilla que el personaje. El personaje es lo que dicen los papeles. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Y me gustaría comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, porque estamos en un encuentro que no es litúrgico, pero sí eclesial. Por lo cual os invito a que recemos juntos la oración del Padre Nuestro, que tiene ese sabor a nuestro y a sentido comunitario, porque también hablaremos de la importancia de la comunidad. ¿Te parece? Juntos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues además de agradecerle a Beatriz la acogida, María Jesús, el delegado Paco, al administrador, ¿cómo es? No se me olvida. José Luis, bueno, para el equipo, y el secretario, José Luis. Ahí lo voy conociendo. El equipo directivo, pues además de agradecerle la acogida, agradeceros a vosotros el servicio que estáis prestando en Cáritas. Dentro de unos días celebraremos el Día del Voluntariado.
A mí, en Cáritas me gusta hablar de la gente, los agentes de Cáritas, porque somos agentes de pastoral de la gente educativa y social, voluntarios y trabajadores. Y tenemos una gran misión, ser la caricia de Dios para con los más pobres. Somos la iglesia en primera línea, porque para mucha gente a la primera puerta que llaman es la de Cáritas. Y detrás de esa puerta estamos, ¿verdad? Para acoger, escuchar, acompañar, dignificar. Somos más que personas que colaboran con una institución. Somos, para mucha gente, las manos, el rostro, el corazón, la caricia de Dios. Y eso es muy importante. Desde ahí, en la medida en que representa a Cáritas Española como institución, muchas gracias. Y probablemente eso sea lo más importante, que diga toda la tarde. Pero como me han llamado para hablar, aunque en esta silla, los que somos pequeñitos, me siento así un poco de... Sí, me siento muy clavado, como dice Beatriz. Me ven bien, ¿verdad? Sí. Y lo importante no es que me vean, sino que me escuchen, por si les puedo aportar algo. Miren ustedes, como institución, Cáritas Española, Cáritas Española está formada por el conjunto de las Cáritas de toda España. Esas 70 Cáritas y esas casi 5.600 Cáritas parroquiales. Eso es Cáritas Española. Pues estamos celebrando el 75 aniversario y el Papa nos invita a vivir este jubileo con mirada agradecida, pero también como un tiempo de discernimiento comunitario para descubrir juntos hacia dónde queremos ir en esta nueva etapa. Coincide este jubileo del 75 aniversario de Cáritas con la celebración del sínodo de la Iglesia. La palabra sinodalidad, que ustedes la han escuchado y lo están viviendo en la diócesis, es la forma de un nuevo modo de ser Cáritas. Lo que se nos pide ya está contenido en la misma palabra sínodo, es decir, caminar juntos, participantes, voluntarios, técnicos y pastores. Y caminar juntos desde la escucha, el diálogo y la proximidad. ¿De qué voy a hablaros esta tarde? De esos nuevos caminos para la Cáritas en esta nueva etapa. Esta reflexión no es que me la haya inventado yo, sino que recojo también el sentir de las Cáritas diocesanas a nivel nacional, que en la pasada asamblea en el mes de junio nos reunimos y reflexionamos juntos hacia dónde queríamos ir juntos para cumplir la misión que Dios y la Iglesia nos han encomendado. En mi reflexión voy a dar 3 pasos. En primer lugar, ¿qué Cáritas tenemos? ¿Y en qué contexto social y eclesial? En un segundo paso, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son los sueños y los retos de Cáritas en esta nueva etapa? Y en tercer lugar, ¿qué caminos transitar para ir alcanzando esos sueños y esos retos? ¿Me explico, verdad? 3 pasos. Muy bien. En primer lugar, ¿qué Cáritas tenemos? ¿Qué Cáritas somos? Me gusta decir que Cáritas es una realidad eclesial frágil, como la misma Iglesia, como nosotros mismos. Una realidad eclesial frágil. Cáritas no existe ni al margen
de la sociedad ni al margen de la Iglesia, sino en esta Iglesia y en este mundo. Su presencia, la presencia de Cáritas, es una presencia eclesial, encarnada y comprometida con el desarrollo integral de los más desfavorecidos. Un compromiso que brota de nuestra misma fe, de la fe en un Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, como podemos descubrir en el Evangelio. Los principios de Cáritas no lo hemos inventado. Los principios de Cáritas dimanan del Evangelio, de la buena noticia de Dios encarnado que muere y resucita para nuestra salvación. Esas son nuestras señas de identidad. Nuestra, no se dice hoy denominación de origen, ¿verdad? Eso lo llevamos muy a bien lo de La Rioja. Denominación de origen Rioja. Pues la denominación de origen de Cáritas es el Evangelio. La fe en Jesús, hecho pobre y servidor de los más pobres. Bien, esta Cáritas está inserta en una sociedad, la que nos toca vivir, ni mejor ni peor que en otras épocas. Esta. Vivimos en una sociedad que, entre otras cosas, se caracteriza por los siguientes rasgos. Nos encontramos una sociedad con grandes desigualdades sociales, con grandes índices de pobreza, fruto, dice el Papa Francisco, de numerosas y persistentes injusticias, alimentadas por visiones antropológicas, luego hablaré de ellas, reductivas, y por un modelo economicista obsesionado con la ganancia. Eso genera una sociedad desigual. Ustedes saben, si no se los digo yo ahora, que vivimos un momento muy crítico, una situación que se dice de crisis acumulada, crisis sanitaria, social, económica, política y creo que también eclesial. Crisis acumulada. Esta situación de crisis nos lleva a que 11 millones de personas se encuentran en una situación de exclusión en nuestro país. 2,5 millones más que en el año 2018. La crisis nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros. ¿Por qué? Porque el punto de partida no era el mismo. Era así. El empleo, la vivienda, la aparición de lo que se llama la brecha digital, se configuran como detonantes de un impacto de esta profunda crisis, a la que se suma la inflación que estamos viviendo y la guerra de Ucrania. 3 de cada 10 hogares en España, que puede alcanzar alrededor de 6 millones de familias, cuentan con un presupuesto que no les permite llegar a final de mes. No cuentan con un presupuesto que garantice condiciones de vida dignas y por ello tienen que recurrir a estrategias que yo les llamo estrategias para sobrevivir. Les pongo un ejemplo. Cuando las familias no pueden llegar a final de mes, y de eso ustedes saben más que yo, porque seguro que lo escuchan en la acogida, ¿a qué recurren? En primer lugar, recurren a los ahorros, si los tienen. Cuando ya no pueden recurrir a los ahorros, solicitan ayuda. En primer lugar a la familia, especialmente a los mayores, a los abuelos.
cuentan con una pensión asegurada. Pero claro, muchos no llegan, porque las pensiones son pequeñas. Y recurren a instituciones como la nuestra, a Cáritas. Luego, a los servicios sociales. La experiencia me dice que la primera puerta a la que llaman es a Cáritas. Y luego a los servicios sociales. ¿Sí? Y cuando ya han pasado esa segunda estrategia, algunos tienen que recurrir a recortar. ¿Y por dónde recortan? Pues recortan temas de alimentación, por ejemplo, productos frescos. Ustedes saben mejor que yo cómo ha subido la verdura, el pescado, la carne, pero también los huevos, ¿verdad? Claro. También el tema de ropa. O recortan en el tema de suministros. O también recortan, en algunos casos, en el tema de medicación. Imagínense que para alguna familia tener que recortar una medicación cuando hay algún problema de salud mental. Una bomba. Pero de eso ustedes saben más que yo. Solamente era poner en voz alta algo que percibimos y que constatamos. Y es cómo esta crisis está afectando a los más vulnerables. También hay que decir que a nivel administrativo se han dado soluciones, se han parcheado situaciones. Todo eso en un contexto de una sociedad cada vez más envejecida, con una baja tasa de natalidad. Los expertos le llaman que estamos en un invierno demográfico. Mueren más personas que nacen. Una sociedad diversa, global, plural, que requiere que ampliemos nuestra mirada, que comprendamos el punto de vista desde donde cada uno habla. Eso reclama construir lo que el Papa Francisco llama un nosotros más grande. Vive una sociedad diversa, plural culturalmente, plural religiosamente, ¿verdad? Eso hace que busquemos la necesidad de puntos de encuentro. Por otra parte, una sociedad muy individualista, incluso indiferente a la fe y a la Iglesia. Un individualismo que no nos hace ni más iguales ni más hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de lo de la Revolución Francesa? Y la trilogía de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Libertad, igualdad y fraternidad. El mundo moderno se ha ido construyendo con grandes conquistas a nivel de libertad. Aunque a veces la libertad ha acabado en soledad. También ha logrado grandes conquistas a nivel de igualdad, aunque es verdad que no somos más iguales que otros. Pero se olvidó de la tercera pata, de la fraternidad. Y la fraternidad es lo que logra y posibilita que seamos más hermanos, que seamos además más iguales y seamos más libres. Pues mirad, esta sociedad individualista y diferente lo que impera es la desvinculación. Una desvinculación que lleva a que uno se lo guise y se lo come, dicen en mi tierra. Lleva a que uno no se siente parte. No se siente parte de un pueblo, no se siente parte de una provincia o de una región, no se siente parte de un país, ni se siente parte de una iglesia. La desvinculación. ¿Ustedes se acuerdan el gran problema entre dos hermanos, Caín y Abel? ¿Sí?
¿Sabéis qué fue lo más trágico? Que que Caín mató a Abel. Pero había algo previo a esa tragedia, que era muy trágico. Y es que Caín se había desvinculado de Abel y ya no lo sentía como un hermano. Le daba igual. Por eso se lo cargó. Cuando en una sociedad individualista impera en la desvinculación, los últimos, los pobres, dan igual. Dan igual. Porque no lo siento parte de mí. No me duele. Más que insolidaria, nuestra sociedad es individualista. Y al ser individualista, corre el riesgo de no apreciar la importancia de la solidaridad. Lo que hay detrás de muchas situaciones de abandono, sobre todo en personas mayores, no solamente la soledad, sino la desvinculación, que lleva en una ciudad, yo no sé aquí en León, y por supuesto en los pueblos seguro que no, pero en una ciudad como Madrid puede ocurrir que en el mismo bloque una persona muera el lunes y hasta el lunes siguiente no se entere. Por decirlo un poquito. Es la desvinculación. Bien. Por otra parte, no quiero decir aquí cosas negativas de nuestra sociedad, porque tiene también cosas muy buenas. Por ejemplo, hay mucha gente solidaria. Ahora con la guerra de Ucrania se ha expresado la solidaridad del pueblo español. No solamente acogiendo, sino también donando. En Cáritas Española somos muy conscientes de cuánto apoyo estamos recibiendo. No sabría decirles, pero seguro que hay más de 20 millones de euros que el pueblo, la sociedad española ha donado. ¿Sí? No solo quiero decir cosas negativas, sino también algún aspecto positivo y valioso. Por ejemplo, nuestra sociedad cada día es más consciente de la importancia del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Como también somos más conscientes de la dignidad de las personas. Con lo cual es una sociedad más proclive a denunciar situaciones de injusticia, desde el reconocimiento de la dignidad humana y la búsqueda del bien común. En la misma medida que subrayo y destaco lo negativo, tengo que decir que vamos avanzando. Una sociedad cada día más consciente de los derechos, aunque no siempre los derechos se conviertan en oportunidades. Bien, esa es la sociedad que tenemos. Pero, ¿en qué iglesia? No lo digo, aunque también por la iglesia de León, de la diócesis de León. Pero vivimos en una iglesia también afectada por la desvinculación. Sabemos que hay mucha gente, muchas personas, que se consideran creyentes, pero desvinculados. Creer sin pertenecer. Una fe muy individualista. Yo y Dios. Yo creo en mi Dios. ¿No lo han escuchado alguna vez? Yo en mi Virgen y que nadie la toque. Pero sin iglesia. Sin compartir esa fe. Una iglesia también que está en un tiempo de cambio para anunciar el evangelio de siempre. Una iglesia que quiere ser iglesia en salida misionera, que quiere abandonar esa visión de una iglesia de mantenimiento para avanzar hacia una auténtica iglesia en salida, dispuesta a dialogar con el mundo y transformar lo que yo le llamo la pastoral de conservación por una pastoral de conversión y de evangelización. De eso nos habla el sínodo que estamos viviendo. También una
una iglesia que se tiene que adaptar a nuevas situaciones. Yo no sé a quién de ustedes, pero hace poco estuve en la diócesis de Cuenca o en la diócesis de Segovia, donde hay pueblos muy pequeñitos con muy poquitos habitantes. Eso está haciendo que cambie incluso el modelo de organizarse de la iglesia. Imposible mantener un cura en cada pueblo, ¿verdad, Paco? No sé aquí cómo lo tenéis. Tenéis una zona rural. Ya estáis, claro, con lo que se llama las unidades pastorales. Son otras nuevas formas comunitarias que también tienen que ayudarnos a replantearnos cómo organizamos Cáritas. Porque casi siempre hablamos de la Cáritas en la parroquia, ¿verdad? Pero cuando hay una unidad, ¿cuál es el papel de Cáritas en la unidad pastoral? Bueno, nuevos formatos. También, por lo que decía antes, una iglesia en sínodo que se nos invita a caminar juntos desde la comunión, la participación y la misión. En esa sociedad y en esta iglesia, Cáritas. ¿Qué Cáritas somos? Lo digo global, ¿no? ¿Y qué Cáritas queremos ser? Nos encontramos que Cáritas está en camino también. Una Cáritas que quiere hacerse presente en el territorio, en el lugar. El territorio es más que un espacio geográfico. Para nosotros el territorio es un lugar teológico. Cristo, por su encarnación, asume la condición humana y se inserta en una cultura específica, para luego trascenderla y hacer camino hasta llegar a toda la humanidad. Por tanto, el territorio, el barrio, el pueblo, no solamente es espacio geográfico, es también el lugar donde Dios habita, donde Dios se encarna. Si es así, el territorio, el pueblo, el barrio, la aldea, es el lugar de la comunidad cristiana. Y si es el lugar de la comunidad cristiana, es el lugar de Cáritas, el lugar de la intervención de Cáritas. ¿Cáritas qué es? La iglesia al servicio de los últimos en el lugar. En el lugar. En el lugar precisamente donde se dan las dinámicas de exclusión o de integración social. Por eso nos preocupa la presencia de Cáritas en los lugares, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, donde está la iglesia. Ahora nos encontramos territorios donde no hay presencia de Cáritas, otros territorios donde se realiza la caridad, pero no de manera organizada, y otros cuyo servicio es aún muy asistencialista. Y eso nos tiene que hacer pensar. Cuando pensamos qué Cáritas queremos ser, tenemos que tener en cuenta esas realidades. El territorio concreto, mi pueblo, mi barrio, sin olvidar que estamos en un mundo globalizado y que nuestra mirada es como la de cuando vamos en el coche por la noche. La luz corta para ver lo inmediato, ¿no es así? Y la luz larga para el horizonte. Así nos conducimos en Cáritas, con mirada corta y mirada larga, como en el coche. Y cuando miramos, y nos miramos dentro de Cáritas, nos encontramos también, me hice la experiencia, es una visión que me permite recorrer las distintas Cáritas diocesanas por todo el país. Hace unos días estuve en Segovia y en Cuenca, hoy estoy aquí el viernes en Córdoba. ¿Sí?
Eso me permite ver que ocurre casi en todas las cartas la importancia de gestionar tensiones. Por ejemplo, la tensión entre asistencialismo y promoción de derechos. ¿Os suena, verdad? Que se traduce en ¿tenemos que dar alimento o no tenemos que dar alimento? ¿Tenemos que dar alimento o a lo mejor podemos ayudar a la gente con otras maneras? Y nos encontramos pues que hay personas que a lo mejor han dejado de dar alimentos y tienen tarjetas solidarias, no sé aquí cómo lo estáis gestionando eso, vamos a ir camino, ¿no? Y no deja de suceder el tema del asistencialismo, es una tensión. Otra tensión es, ¿hacemos una gestión con criterios o aquí barra libre? No te lo explico, para que ayudar a todo el mundo. Manejamos recursos escasos y hay que gestionarlo con criterio. El administrador sabe muy bien de eso, ¿verdad? Manejar recursos escasos para dar respuesta. Otra tensión que tenemos. ¿Solo nosotros, como obra propia, o podemos ir en alianza con otros? Dígase las instituciones, dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, la administración pública. Otra tensión. ¿Cómo gestionamos lo de técnicos y voluntarios? Y otra tensión. No sé ustedes, yo hablo con la libertad que me da el tener, primero la posibilidad que me permiten ustedes decirlo. Otra tensión. Voluntarios creyentes y lo que yo llamo voluntarios aún no creyentes. ¿Sí? Eso está. Y de eso participa la gran mayoría de las Cáritas en España. Casi 6.000 Cáritas parroquiales. 70 Cáritas diocesanas. De esas tensiones, de ese estar en camino, de ese saber o querer saber dónde vamos, sabiendo que todavía nos queda trecho. ¿Vamos bien? No he conseguido dormir, ¿no? Me alegro. ¿Hacia dónde vamos? Miren ustedes, como las cosas importantes de la vida, los sueños se construyen juntos, para que no se conviertan en pesadillas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué Cáritas queremos caminar? Pues el Papa nos habla de 3 sueños. 3 sueños que perfectamente encajan con los deseos y retos de Cáritas en esta nueva etapa. Un sueño social, un sueño eclesial, un sueño ecológico. El primer sueño, y desde ahí los retos, es un sueño social y cultural. Cáritas tiene un sueño social y cultural, que es un nuevo modelo de sociedad. Un modelo social y cultural más humano y más incluyente. Un modelo que se caracterice por la centralidad de la persona, la soberanía de la ética, la economía al servicio de las personas, la política orientada al bien común, la justicia social a nivel planetario y sin olvidar una sostenibilidad ecológica. Puestos a soñar, ¿verdad? Soñemos juntos el mejor mundo posible. Más humano, más justo, más según el corazón de Dios, porque eso se parece
a lo que Jesús nos hablaba en el Evangelio del reino de Dios. Cáritas ha de asumir un reto importante, una mayor presencia pública y más significativa. ¿Para qué? Para colaborar en la construcción de ese nuevo modelo de sociedad, siempre desde el diálogo y la colaboración. Cáritas no es mejor que nadie, ni hacemos las cosas mejor que los demás. Tenemos nuestros fallos, ¿verdad? Pero desde el diálogo y el consenso queremos contribuir a humanizar nuestro mundo y esta vida. Porque eso va en el Evangelio. Eso nos lleva a implicarnos en el proyecto de lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro y del cuidado. Para superar las dialécticas que dividen y derribar los muros que obstaculizan el encuentro entre personas y culturas. En una sociedad tan polarizada, donde lo más bonito que escuchamos a nuestros políticos son los insultos, cuando todavía no se ha aclarado, después de varios meses, lo que ocurrió en Melilla, ¿saben a qué me refiero, verdad? Cáritas apuesta por la cultura del encuentro. Frente a una cultura individualista, la cultura del encuentro, y frente a la cultura del selfie, ¿saben cuál es, verdad? Que estamos todo el día con los selfies, que es expresión del yo me lo guiso, yo me lo como, del individualismo. Frente a esa cultura, la cultura del encuentro, eso queremos y eso soñamos como Cáritas. Como también queremos y creemos que no basta responder a las necesidades básicas de las personas. Eso es fundamental. Pero no se soluciona todo dando alimentos. Ayuda, claro que sí. Pero no soluciona todo. ¿Ustedes se acuerdan del proverbio chino? Me dirán, ¿cuál de ellos? Porque hay tanto. Sí, ese lo sabes. Seguro que se acuerdan del proverbio de más vale enseñar a pescar que dar los peces. Porque sepan ustedes que el proverbio chino se queda a medias. Sí, se queda a medias. ¿Veréis por qué? Porque le enseñas a pescar. Sí, pero si no tiene caña. Vale. Le hemos facilitado que tenga una caña para pescar, Beatriz. Y ahora va a pescar y se encuentra que no tiene permiso. Venga, vale, Beatriz. Facilitamos el permiso. Con caña y con permiso va a pescar y está contaminado. El proverbio chino se quedó a medias. Hay que dar peces. ¿Cómo no? Si las familias necesitan ayudas. Dar peces, ayudar a que no le corten la luz y el agua, porque eso es muy doloroso, ¿verdad? Sobre todo cuando hay niños pequeños o mayores dependientes. Pero no podemos quedarnos solo en mirar el pez. Hay que enseñar a pescar, trabajamos la promoción y trabajamos por los derechos de las personas. Y además, creamos condiciones para que se puedan realizar esos derechos realmente.
Es lo que se llama la caridad política. La caridad política. Caridad quiere acompañar a personas y territorios. Quiere acompañar comunidades cristianas. Quiere construir un tejido social que ayude a tejer redes del bien común. Mira, lo que nos importa no es que nosotros solucionemos los problemas. Lo que importa es que se solucionen. Eso es lo que importa. Lo que importa no es que nosotros hagamos nuestra caridad, sino que las personas puedan vivir en condiciones más dignas. Eso es lo que importa. Ese es nuestro sueño. Un sueño social, pero también un sueño eclesial. Soñamos con una iglesia pobre y de los pobres, con rostro samaritano. Ustedes tienen aquí la delegación, que es muy bonita, Paco. Qué expresión más bonita, ¿no? Samaritana. ¿Cuánto se dice de esa manera? Una iglesia formada por hombres y mujeres que se hacen cargo de los demás, que se hacen próximos, levantan y rehabilitan a los caídos, que trabajan por el bien común. Eso es lo que nos dice Fratelli Tutti. Una iglesia que sale para llevar la fe, la esperanza y la caridad. En una ocasión me preguntaron, ¿podría decirnos una definición de Cáritas? Digo, sí, claro. Cáritas es la iglesia que callejea la fe, la esperanza y el amor, donde habita el sufrimiento. Eso es Cáritas. La iglesia que callejea. Les cuento alguna experiencia personal para no hablar solamente de teoría, en un discurso teórico. Yo he estado, tuve 10 años en barrios marginales, la zona más marginal de toda Extremadura. También es así que un sociólogo amigo mío, Fernando Vidal, después de haber estado una semana conmigo, él es profesor en comillas, decía, mira Vicente, tú no tienes una parroquia, tienes un parque temático, todas las especies, hasta gente buena. Droga, prostitución, tráfico de armas, lo que se pueden imaginar. Y gente también muy buena. Bien, yo le decía al equipo de la Cáritas parroquial, mirad, el despacho es un lugar, pero no el lugar de Cáritas. El lugar de Cáritas está en el barrio, pateando las calles. Cuando yo le escuché al Papa eso de la iglesia que callejea la fe, digo, eso es Cáritas. Eso es lo que nosotros intentamos vivir. Te decía el equipo de voluntarios, nosotros no tenemos que ir a la periferia, ya somos periferia. Si es que estábamos en el culo, con perdón, de Extremadura. También así que cuando el equipo me manda allí, los compañeros decían que les has hecho lo mismo, que estás castigado. Se imaginan, ¿verdad? Y sin embargo fue una opción. No vamos a la periferia, ya estamos en la periferia, pero tenemos que ir al encuentro de las personas. Salir. Una iglesia en salida reclama una Cáritas más presente en la vida y en la misión de la iglesia. Para que nuestro servicio sea cada vez más eclesial y nuestras comunidades parroquiales vivan más y mejor
su identidad caritativa. Hace un mes y algo, bueno, fue el 5 de septiembre, nos recibió el Papa en audiencia al equipo de Cáritas, el Consejo General. Y él nos decía, Cáritas tiene que ser el cauce de la caridad de la comunidad. El cauce, no quien sustituye a la comunidad. Dos cosas importantes. Primero, no hay Cáritas sin comunidad cristiana. No existe Cáritas al margen de la parroquia. Sería otra cosa. Sería otra cosa. Pero con la misma fuerza que les digo a ustedes esto, lo digo, y lo digo especialmente a los curas, que no hay una parroquia realmente cristiana si no vive la dimensión caritativa y social. ¿Me explico, verdad? Más alto lo puedo decir. Más claro no. ¿Por qué? Porque la acción caritativa y social forma parte de la naturaleza de la Iglesia. Y es necesario que las tres dimensiones de la Iglesia estén presentes y se vivan de manera equilibrada en la comunidad. Abundo en el... ¿Quién es el sujeto de la acción caritativa de la diócesis de León? ¿Cáritas diocesana? No. La Iglesia diocesana de León. ¿Y quién es el sujeto de la acción caritativa de la parroquia? ¿Cáritas parroquial? No. La parroquia. ¿Y entonces Cáritas? Pues lo que decía el Papa, Cáritas es el cauce para que se viva la caridad. Anima, organiza, encauza, dinamiza, posibilita la caridad de la comunidad cristiana. Como el grupo de liturgia posibilita que se viva mejor la Eucaristía. Pero la Eucaristía la vivimos todos, no el grupo de liturgia. ¿No es así? Es la comunidad la que evangeliza y transmite la fe a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos. Pero necesita de un equipo, de un grupo de catequistas. Pero el que haya un equipo de catequistas no sustituye a la tarea de la comunidad. ¿No pasa lo mismo en Cáritas? La caridad no se puede delegar. Yo no le puedo decir, venga, Beatriz, tú que eres muy buena, atiende todos los pobres por mí. No, no se puede delegar. No se puede delegar. Hay que vivirlo personal y comunitariamente. Y tarea nuestra es la animación de la comunidad. Un servicio que ha de ayudar a que la acción social se vincule con el resto de las acciones pastorales. Porque lo que importa no es ayudar solamente a ayudar a las personas pobres. Eso no es lo más importante, sino crear comunidades que sean espacios de humanización, de relación, de cuidados. Cáritas de propiciar el encuentro entre las personas empobrecidas, los más vulnerables y la comunidad. Y posibilitar que los pobres no solamente reciban, sino que también aporten, ofrezcan. Solo así se construye esa fraternidad. Si no, seguimos moviéndonos en nosotros, que tenemos, que sabemos,
y que podemos, te ayudamos a ti, que ni sabes, ni tienes, ni puedes. Claro. Eso nos lleva a enfocar nuestra acción desde el acompañamiento. ¿Qué es acompañar si no es caminar juntos? Cáritas, en ese sueño, quiere que la comunidad viva su compromiso, sin olvidar a los más jóvenes. Yo sé que aquí hay una experiencia muy bonita con el tema de los jóvenes en la visita a las residencias. Pero qué importante es Cáritas y la pastoral juvenil caminen juntas. ¿Qué podemos aportar Cáritas a la pastoral de jóvenes? Un espacio donde ayude a los jóvenes a comprometerse, a descubrir una dimensión fundamental de la vida cristiana, como es el compromiso y el servicio con los últimos. ¿Qué puede aportar una pastoral juvenil a Cáritas? El acompañamiento espiritual de los jóvenes, una comunidad. ¿Sí? Me parece que en estos momentos estamos llamados a caminar juntos. Yo creo que Cáritas se puede convertir para muchos jóvenes en una especie de escuela-taller, no para aprender la albañilería solamente, sino también para aprender a descubrir la vocación de ciudadanos y aprender a vivir el servicio al bien común. Y todo lo que sembremos como sociedad y como iglesia hoy por los jóvenes, lo tendremos en el futuro. Serán los futuros directores de las Cáritas y voluntarios de las Cáritas, o los futuros directores o directores de las Cáritas diocesanas, o los futuros alcaldes de nuestros pueblos, o los futuros secretarios, o los futuros maestros. Ojalá que sean esos futuros con sensibilidad social. Nos decía el Papa Francisco en aquella audiencia, miren ustedes, solamente se le está permitido a una persona mirar por encima del hombro a otra para ayudarle, para levantarle. Nunca más. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bueno, y soñamos con una cultura y sociedad más cuidadosa con la casa común, más respetuosa con el medio ambiente. Un sueño ecológico, soñamos con una ecología integral que cuida tanto a la casa común como a las personas que habitamos en ella. Dicen por ahí que Dios perdona siempre, ¿verdad? Las personas deben todo. La naturaleza, nunca. Cuidar la casa común es cuidar de nosotros mismos. Cáritas sueña con esa ecología integral y para ello nuevos caminos a transitar. 3 caminos nos decía el Papa con motivo del 75 aniversario. El camino de los últimos, el camino de la misericordia y el camino de la renovación. El camino de los últimos, ¿qué quiere decir? Los pobres y excluidos son los destinatarios privilegiados del Evangelio. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta. Hay que salir al encuentro, buscando su desarrollo. Eso nos lleva a prestar una especial atención a las realidades de pobreza. Conocer las realidades. Cáritas somos una auténtica atalaya que nos permite tocar de cerca y vislumbrar de cerca
cómo vive nuestra sociedad, qué le ocurre a las personas. Porque cuando uno acude a Cáritas, no solamente va a pedir, abre el corazón, a que sí. ¿Cuántas veces lo que necesita no es tanto una ayuda material, sino unos oídos que escuchen y una mano en el hombro? Conocer la realidad. Cuando sacamos el último informe FOESA, un consejero de una comunidad autónoma ridiculizó los datos diciendo que dónde estaban los pobres, que él no lo veía. Claro, desde el despacho, que se va a ver. Coño, sacó usted. Perdón. No hay ninguno, desde el despacho no hay ninguno. En la calle se ve. Y si no, le dijimos, pregunte usted a las Cáritas parroquiales, que les dirán dónde están, en los barrios y en los pueblos. Eso nos lleva a avanzar hacia ese acompañamiento. No se trata de dar, sino de darse. Y la mejor manera de darse es caminar con el otro, buscando juntos, sin anular a la persona. Porque los pobres, miren ustedes, los pobres no solo tienen pobreza, tienen capacidades, tienen posibilidades y tienen esperanzas. Y eso nunca lo podemos olvidar. Si miramos al pobre solamente como un problema, buscaremos solucionar problemas, pero no caminar y acompañarles. Lo convertiremos en objeto de nuestra acción. Incluso tranquilizará nuestra conciencia. Hemos ayudado. Pero no se nos pide eso. Les voy a contar una historia personal. Me llaman un día a los servicios sociales de Badajoz. No se me olvidará jamás. Me llama el psicólogo para proponerme cómo ayudar a Sara. Una niña iba a hacer 17 años y no lo tenía recién cumplidos. Sara, la dificultad por la que me llamaba era estaba empezando los primeros escarceos en la prostitución, 16 años, consentida por su madre y con hijos. El panorama era, lo pueden imaginar, ¿verdad? Llevamos trabajando con Sara toda la vida. La Cáritas parroquial, Cáritas diocesana, Cruz Roja, no sé quién, no sé cuánto. Habíamos fracasado todos con esa familia. Todos. Me llaman los servicios sociales para proponernos qué podíamos hacer. Y lo que me proponían era sacarla de la casa, Beatriz, buscar un alquiler y acompañarla. ¿Sí? No sé por qué. Si es que estaba ya un poco quemado del barrio, que pudiera ser. Si ya estaba cansado de tantos fracasos. O también que me preocupaba muchísimo que los voluntarios, fundamentalmente voluntarias, de la Cáritas parroquial, que le estaba llevando un tiempo de crisis duro, se me vinieran abajo. O todo a la vez. Lo que sí es cierto es que yo le decía a Tito, mira, no, que eso no sale, que no vale la pena, que ya llevamos trabajando con esa familia y no hemos conseguido nada. Y me decía, ¿pero de verdad, Vicente, que tú crees que no? Mira, que no, que vamos a fracasar de nuevo. Y hay un momento que me dice, entonces damos a Sara por perdida. Uf, aquello generó tal vuelco en el corazón y en la cabeza. Me empezó a bombardear de tal manera la cabeza en esos momentos
¿Y saben qué imagen se me vino a la cabeza? Una parábola del Evangelio. La parábola ¿de cuál? Esa. La parábola de la oveja perdida. Y pensé, cuidado, cuidado, Vicente. Así cuando tú estás dando a Sara por perdida, el Padre Dios la sigue buscando. Os les puedo asegurar que aquel día descubrí que las personas somos imperdibles. Y para que no se me olvide, tengo un pedazo de imperdible así. Me ha quitado, ¿verdad? Acompañar a las personas. Un segundo camino, el camino de la misericordia. Y el camino de la misericordia nos lleva a actuar con el corazón de Dios y al estilo de Dios. Y el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Pero para vivir con cercanía, compasión y ternura, tenemos que aprender lo que se llama el arte de la conversión. Porque cuanto más cerca estemos de Cristo, más cerca de los pobres, con más compasión les acompañaremos y con más ternura. El camino de la misericordia. Y eso nos lleva a cuidar nuestra identidad. No somos una ONG, somos más que una ONG. La Iglesia al servicio de los últimos. Y nos sentimos enviados. Por eso no somos simples voluntarios o simples trabajadores, agentes de pastoral de la caridad. Porque el fin último es poner a las personas en el horizonte del amor de Dios, sin caer en el proselitismo. Eso nos lleva a cuidar también nuestra vida interior, nuestra espiritualidad. Y por eso necesitamos, y así se lo digo a los sacerdotes, Cáritas necesita a los sacerdotes. Necesitamos que nos acompañen espiritualmente, que nos ayuden a hacer lectura creyente de la realidad, que nos animen y nos den fuerzas cuando nos sentimos impotentes. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay muchas situaciones tan difíciles que uno siente una gran impotencia. Y uno se pregunta, como yo me preguntaba muchas veces en el barrio, ¿qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? ¿Y cuántas veces el equipo mío y yo con ellos nos íbamos a casa diciendo, qué pena, no sabemos qué hacer, ni cómo hacer? ¿No le ha pasado alguna vez? Pues me lo van a permitir, como yo no soy jurista, lo digo tal como lo pienso. Eso se llama el sacramento de la impotencia. El sacramento de la impotencia compartida, que tiene una imagen muy gráfica. La Virgen María a los pies de la cruz. ¿Habría mayor impotencia de una madre? Ver cómo muere su hijo y no puede hacer nada. ¿Y qué hizo María? Estar. Cuando no se puede hacer nada, estar. Y para estar hay que cuidar la mente. Y crear comunidades acogedoras. Por eso tenemos que cuidar mucho la animación de la comunidad cristiana. Podría hablar de más cosas, pero ya me enrollo demasiado. El último camino, el camino de la renovación. Y el camino de la renovación pasa por buscar esa participación de las personas que atendemos. Pasa por contribuir a esa cultura del encuentro de la que yo hablaba antes, la cultura del cuidado.
cuidado. Cuidado de las personas a las que atendemos. Cuidado en nuestros equipos. En los equipos de voluntarios y en los equipos de las Cáritas diocesanas. Cuidarnos mutuamente. ¿Sí? Y eso pasa por crear también una sociedad y una cultura mucho más integradora, desde lo que se llama la convivencia intercultural. Luego le daré a Cristina paso. Pero fijaros qué buena propuesta para este tipo de Adviento y para esta Navidad. Solo el amor lo ilumina todo. Estamos llamados a ser personas de luz para los demás. Y en esa medida estamos llamados a ser para muchas personas un lugar de esperanza. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Nos has removido y nos has despertado a muchas. Me daba miedo por la hora, Saurina. Lo de despertar no quiere decir que nos hayamos dormido previamente aquí, pero sí puede decir que una gran parte de nuestro ser, de nuestra acción, esté como un poco adormilada, medio dormida. Y tu charla, estoy segura, a mí por lo menos me ha pasado, me parece que ha sido como un acicate, como un despertador, aunque lo supiéramos estar ahí, escondido. Las gracias se las doy en nombre de todos, me imagino, pero estoy segura que muchos de vosotros queréis preguntarme algo. Entonces se abre ahora un rato que no tiene tiempo, quiero decir, todo lo que necesitéis preguntar y todo el que quiera comentar algo sobre esta charla, pues levanta la mano. Cristina le da el micrófono y compartimos. Acaba de decirnos lo de compartir y no ser individualista muchas veces, Vicente. Así que vamos a practicar eso, vamos a practicar. Podéis decir lo que veáis. Aunque nos parezca, a veces tenemos miedo, porque yo qué sé, nos parece que lo que vamos a hacer es una cantidad y una mano. Mira, qué bien, muchas gracias. Hola, me llamo Paz. A mí me ha parecido sumamente interesante la asociación que has hecho entre la pastoral juvenil y Cáritas, porque los jóvenes necesitan campos de acción. No podemos realmente atraer a los jóvenes con discursos, porque están cansados de palabras, ni con imágenes, porque las tienen continuamente en la mano. Las realidades, acercarles a las realidades, creo que es la tarea más importante de la pastoral juvenil y de Cáritas. Sí, yo lo dije así porque lo comparto con usted totalmente. Teniendo presente varias cosas. Una, pues los jóvenes son jóvenes y tienen las limitaciones que tienen. Muchas veces motivadas por el estudio, o porque están buscando un empleo, o porque se están abriendo a un proyecto vital. Tienen la disponibilidad que tienen. Tenemos que saber contar con esas circunstancias propias de los jóvenes. No podemos pensar, por otra parte, que los jóvenes actuales nos van a sustituir en las parroquias, a los voluntarios. Yo creo que ellos poco a poco se pueden ir incorporando, pero no son el relevo del voluntariado.
una generación intermedia de los 45 o 60 años. Ahora, todo lo que sembremos ahora repercutirá, estoy seguro, en el futuro. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en los barrios con jóvenes, eran los talleres socioeducativos, niños que participaban de los talleres como participantes, antes le decíamos usuarios, luego se convirtieron en los animadores y monitores, es decir, en los voluntarios. Luego se fueron y después, que ya tienen niños que van creciendo, están dispuestos a volver a prestar un servicio. Pero me parece que es fundamental y además podríamos hacer un aporte muy necesario. El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice: tenemos que recuperar nuestra vocación de ciudadanos. Es decir, cristianos en la vida, en la sociedad, comprometidos con la sociedad, al servicio del bien común. El lugar natural de los cristianos en la vida de la familia, el mundo del trabajo, las relaciones sociales, la vocación de ciudadanos. Y me van a permitir, los cristianos, yo me gusta decir, los cristianos tenemos como esa doble condición, que tenemos que saber articular. Ser ciudadanos, como cualquiera, ciudadanos, comprometidos con la sociedad, y ser discípulos. Es decir, nos comprometemos, animados y motivados por nuestra fe. Eso puede aportar Cáritas, no solo, pero creo que esa dimensión es muy importante cuando estamos en estos tiempos sembrando en los corazones de los jóvenes abrirse a lo que es la vida cristiana. Muy bien, preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen, o más comúnmente me llaman Mame. Sí. Yo quería como pedirte que profundizaras más un poco cómo podemos hacer ese tercer camino que has indicado de renovación, de seguridad, ¿no? El primer punto que aparecía en tu esquema decía favorecer la sinodalidad como el modo de ser Cáritas. ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, mira, vamos haciendo muchos aprendizajes, ¿no? Y uno de ellos es, no podemos atender a los pobres sin contar con los pobres, ¿sí? Sino con ellos. Cuando hablamos de esa sinodalidad, estamos hablando, o por lo menos yo estoy hablando en dos direcciones. Una, con las mismas personas a las que acompañamos. Y tenemos que aprender cómo caminar juntos. A veces nos cuesta fiarnos. Quizás porque ese temor a que nos engañen. A mí me han engañado infinidad de veces. Y muchas veces me he dado cuenta. ¿Sí? Fiarnos de las personas. Contar con ellas. No se trata de decirle, yo sé lo que te hace falta. No. Fijaros Jesús, con el ciego Bartimeo. Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? No le dice, yo ya sé lo que voy a hacer, te voy a dar la vista. No le expropió, ¿verdad? Significa respetar los ritmos de las personas.
José era uno de esas personas que uno dice, jo, me he encontrado con un amigo que tardé en descubrir. José era un señor del barrio. José tenía dos características entre otras, ¿no? Una, no vivía, bebía. No vivía la vida, sino que bebía la vida. Un problema de alcohol que tenía. Y vivía en una furgoneta. Tengo varias anécdotas muy buenas de él. José venía a la parroquia, dice que le ayudamos, y yo le decía, José, no puede ser eso. Hay que hacer cambios. Ser un sitio donde te puede venir bien, te puedes recuperar un poco. Yo le quería llevar a un centro de personas sin hogar de Cáritas, ¿no?, donde pudiéramos iniciar con él un proceso de desintoxicación. Él no consumía otras drogas, solo alcohol. Pero el alcohol le había llevado a perder a la familia y a perder el trabajo. Le había llevado a vivir en una furgoneta. Me decía antes María Jesús que aquí en esta explanada, en esta cúpula, hace mucho calor en verano. Imagínense Badajoz, 3 de la tarde, pleno mes de agosto, de 40 para arriba, en una furgoneta. Bueno, yo le decía, José, tienes que venir, bueno, vamos a ver. Y pasó tiempo, hasta el día que dice, llévame a ese sitio que tú dices. Fue él quien tomó la decisión, no nosotros. No sé si me explico lo que estoy diciendo. José, lo mismo que decía antes que las personas son muy perdidas, digo que también aprendí, entre otros con José, que por muy rota que esté una persona y lo haya perdido todo, hay cosas que no se pierden. Le pedí, estábamos haciendo un estudio de personas sin hogar, la Cáritas Diocesana de Mérida de Badajoz, y le pedí que participara en el estudio. Hizo un relato de su vida. Pero además un día le pedí, íbamos a hacer un documental, que si me permitía que le grabáramos. Además con un cámara. Un documental viejo, no aficionado de YouTube, ¿no? El día que me presenté con el cámara, me encontré a José sentado en su furgoneta, una furgoneta rota, no, esa furgoneta no estaba averiada, ¿no? Me lo encontré sentado con traje y corbata. Me cago en la leche. José ha perdido todo, pero hay algo que no ha perdido. La sinodalidad significa respetar los ritmos, los procesos de las personas, sin desconfiar. Y sinodalidad significa caminar con otros, con los otros de la parroquia, catequesis, liturgia. Eso significa decir, no puede ser que Cáritas sea un grupo aparte. Cáritas es la parroquia. A veces nos tendrán en cuenta más o menos. Pero tenemos que estar. Y celebrar la Eucaristía. Y participar en la Eucaristía. Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿qué hay que hacer para ser un buen voluntario? Y contestó aquella mujer pequeñita: celebren bien la Eucaristía. Y le dice: no, si nosotros no estamos diciendo eso, si nosotros que queremos ser buenos voluntarios. Dice: si ya se lo he dicho, celebren bien la Eucaristía, no de alimentarnos sin. No. Claro, con el resto de la comunidad. Eso significa sinodalmente, no sé si te respondí, voy a hablar lo que me da la gana.
compartir. Venga, que habrá bastante. Compartimos más. Si no hay, yo le voy a compartir una cosa. Cuando me ha impresionado mucho lo que dijiste de esta chica, ¿cómo se llama? Sara. Lo que dijiste de Sara. Pero me ha impresionado mucho también, porque es así, como ante la situación que parece más irreversible, ante la situación más desastrosa, ante la situación final, María, ante la cruz, se mantuvo de pie. Si nos fijamos, esas situaciones tan tremendas, pues no creo que las vivamos, pero situaciones muy extremas sí. Y tenemos que tener en cuenta que no estamos solos, que Cristo está ahí, que la fuerza la tenemos que buscar, como le dijo Teresa de Calcuta en la Eucaristía, y tenemos que darnos cuenta que Dios nos da fuerza en nuestro interior para mantenernos de pie y para que estemos en una situación terrible, estemos ante algo que nos parezca que no hay forma ni lugar por donde agarrarlo, tenemos que seguir ahí. Y eso da mucha fuerza. Eso decía Beatriz y María Jesús, porque hay gente que está preguntando, y seguro que ustedes han preguntado, o le han preguntado, ¿qué ha pasado con Cáritas Internacional? Pero ¿cómo no me lo han preguntado? Si yo estoy aquí para dar respuesta a la medida en que se pueda. Pero lo estaban pensando. No queríamos incomodarle, Vicente, pero yo creo que todos estamos ahí un poco pendientes de que nos digan. Yo quería para presentar. Si no lo aprobó, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Si no lo aprobó. Bueno, ustedes saben que el pasado martes, del tema anterior, nos sorprendió a toda la noticia, no sabemos absolutamente nada, de que el Santo Padre destituía al equipo directivo de Cáritas Internacional. Para que se sitúen, ¿qué es Cáritas Internacional? La confederación de las 172 Cáritas nacionales en el mundo. Son unos servicios centrales. ¿Sí? Cada Cáritas nacional es autónoma. Como aquí en España, cada Cáritas diocesana es autónoma con respecto a Cáritas españolas. ¿Sí? Como cada Cáritas parroquial es de la parroquia. ¿Sí? Bien. Las oficinas centrales están en Roma, pertenecen al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y allí trabajan, no sé exactamente, pero entre 25 o 30 personas, haciendo labores de coordinación de todo el tema de emergencia, desastres, crisis humanitarias, y coordinando pues lo que sea necesario para, por ejemplo, con el tema de Ucrania y cosas de esas, ¿no? Bien, parece ser que llevamos un tiempo pues, en una situación un poco complicada. De tal manera que el Santo Padre, a través de un decreto, ha destituido al equipo. Por lo que nos ha llegado, y la información muy directa, porque la secretaria general de Cáritas Española estaba muy presente y el presidente también, Manuel Bretón, y tuvieron una reunión al día siguiente del decreto con la persona que el padre, el Papa, ha puesto al frente. Destituye al equipo y pone al frente a una persona, ¿sí? Como comisario. Se ha aclarado varias cosas. Una, no tiene nada que ver con cualquier tipo de delito de abuso sexual.
no tiene nada que ver con malversación de fondos, no afecta para nada a las Cáritas nacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues parece ser que ha habido dentro de la oficina una mala gestión, que ha llevado a que hubiera un mal rollo en el ambiente de trabajo que dificultaba el trabajo en equipo y la gestión. El Santo Padre dice eso en el Evangelio. Entonces ha decidido quitar al equipo, con el compromiso de que la gestión, la atención a los países y la coordinación va a seguir. Ya esto ha sido adelantar meses lo que iba a ocurrir en mayo. Ya está prevista, para mayo estaba prevista la asamblea que es cada 4 años, donde se elige al equipo nuevo. Hasta ahí puedo contar. Hasta ahí puedo contar porque hasta ahí sé. No, es lo mismo que te contaba en la comida, ¿verdad? Es importante. Hasta ahí puede contar, pero no porque tenga más que contar y no lo cuente, sino que hasta ahí puede contar porque es lo que él sabe, que es lo que corresponde a la realidad, que eso es muy importante. Que es, ahora, hombre, me han llamado de distintos sitios, oye, eso va a repercutir en los proyectos, va a repercutir en los donativos. Les cuento otra cosa importante. La semana pasada fue la reunión plenaria de los obispos, entre los cuales estuvo don Luis Ángel. Se aprobaron los estatutos de Cáritas Española por unanimidad, con un gran respaldo del episcopado español a Cáritas. Y decimos los obispos, estamos con Cáritas. Y hay que decirlo abiertamente, para que no haya duda de que lo que ha pasado en la oficina de Cáritas Internacional tenga que ver con nosotros. Con lo cual, quédense tranquilos. Lo que les digo es lo que sé y lo sé bien, porque hemos estado en directo. Ayer estuve comiendo con el arzobispo de Maracaibo de Venezuela, que también estaba presente cuando el decreto. Don José Luis Azuá, que es el obispo responsable de la Cáritas de toda América Latina y del Caribe. Una persona con bastante peso en lo demás. Entonces decía, una mala gestión que nos ayuda a todos a aplicarnos el cuento. Pues lo hacemos bien, ¿me explico? Así que quédense tranquilos, que no nos va a afectar para nada. Y si alguien tiene duda y se quiere ahorrar un donativo, bueno, a lo mejor el año que viene más. No tengan duda. Que el Señor lo bendiga. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Ya sabéis que ahora vamos a tener ahí compartir. A ver, me dice María Jesús algo, no lo entiendo. Sí. Tenemos ahí un pequeño aperitivo, pero el aperitivo este tiene algo muy especial. Es un aperitivo hecho también por nuestra comunidad, porque lo preparan los alumnos del curso de hostelería. Entonces tiene ese plus de cariño y ese plus de especialidad en la formación de personas que están formándose y aprendiendo. Y bueno, Vicente, nuestro Vicente, es la primera vez que viene a Cáritas Diocesana de León, pero no será ni muchísimo menos la última. Va a venir unas veces, nos lo ha prometido. Y si alguna cosa queréis preguntarle y ahora no sé cómo os sale o se os ha olvidado, pues podéis comunicarnos a nosotros se la preguntamos a él y la respuesta las tenéis.
Entonces seguimos estando, aunque no estemos presentes, seguimos estando comunicados, seguimos siendo una familia, la familia de Cáritas. Y volviendo a lo que dijo al principio, que me parece que es muy importante, tenemos que saber que somos frágiles. Dios nos ha hecho en vasijas de barro, somos rompibles y rompibles con facilidad. Pero también tenemos eso, todo que un alma eterna, porque somos herederos y hijos de Dios. Entonces, esas dos cosas han de combinarse y la humildad tiene que hacernos comprender que nuestra fragilidad está a la orden del día, que podemos equivocarnos, que tenemos que confundirnos, pero que somos fuertes, porque sabemos de quién somos hijos. Así que, adelante, muchísimas gracias y a disfrutar de estar todos juntos y de ser Cáritas. Muchas gracias.